Listo, vamos entonces a iniciar y vamos a pedir en esta ocasión, vamos a ofrecer de hecho esta exposición por el amigo de Marcela para que se recupere pronto, para que el Señor se encargue de abrirle ese camino hacia la salud que necesita por el bien de su familia, por él y de sus allegados. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre, del Amén. Hijo, del Espíritu Dios te Santo. Amén. salve María, llena eres de Llena gracia, eres el de Señor gracia, es el Señor es contigo. Digo, Bendita eres bendito entre tú todas eres las entre todas las mujeres y mujeres, bendito es el bendito es el fruto de tu fruto de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, Dios, María, Madre de Madre Madre de de Dios, ruega por Dios, ruega, nosotros los ruega Señora, por por nosotros nosotros pecadores, tus hijos, pecadores, ahora y en la ahora y hora en de la hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como Como era como en era era en un en el un principio, 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 ahora y ahora ahora y y siempre, siempre, por siempre, los por por los los siglos de siglos siglos de de los 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 siglos. 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 Amén. 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 Ave María Purísima, Sin 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 pecado 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 concebida. En concebida. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu En nombre del Santo. Padre, del Amén. Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Bien, pues Olivia, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo has estado? ¿Bien? ¿Cómo estás, Bien, ¿y Olivia? ¿Bien? ustedes? Qué bueno. Bien, ahí, Bien, dentro de gracias a todo. ustedes. Qué bueno. Bien. Les digo que todo siempre está bien, ¿no? Es curioso. Digo, todo siempre está bien, ¿no? Yo creo hasta ya se vuelve como Para, innecesario preguntar. Bueno, vamos entonces, qué bueno, bienvenida, Olivia, un abrazo. Entonces vamos a retomar esta primera carta, que es San Ignacio de Antioquía, ¿no? Este gran padre de la iglesia, gran mártir, escribe a los Efesios. Y vemos, ya habíamos visto cómo en Ignacio de Antioquía, ¿no? La comprensión de lo que Cristo ha hecho en este mundo se amplía, ¿no? Se va pues, ¿no? Alcanzando tanto mayor amplitud como mayor profundidad. Poco a poco se va entendiendo, ¿no? Que ahí hay algo radicalmente nuevo que involucra tanto un esfuerzo mayor de comprensión como un mayor esfuerzo de docilidad a lo que ha sido realizado. O sea, creo que algo importante en el caso de los padres de la iglesia es lo siguiente. Ellos, digamos que ya no les preocupa qué piensan al respecto. Más bien se interesan por entender qué ha hecho Dios en concreto. O sea, ya no buscan, digamos, elaborar una opinión destacada o desarrollar un sistema teóricamente relevante o importante. No, les interesa como entender qué es lo que Dios ha hecho. Y para eso, evidentemente, lo primero que se necesita es reconocer la obra divina en este mundo, o sea, la obra de Jesús. Reconocerlo tanto como Dios como hombre. Y de ahí, ¿no? Empezar a entender todo, digamos, lo que esto implica. Tan es así que Ignacio de Antioquía hace una observación que en parte no es nueva, pero en parte adquiere una dimensión distinta. Hay un punto en esta carta a los Efesios donde Ignacio de Antioquía dice, estos son los últimos tiempos. En estos momentos y desde los tiempos de Jesús, por lo menos unos 50, 80 años antes, ya venía dándose en Israel un movimiento fuerte conocido como apocalíptico. La palabra apocalipsis significa literalmente lo que concierne a las últimas cosas, ¿no? Lo que nosotros diríamos al fin del mundo, a ese término, ¿no? O a ese final hacia el cual nos dirigimos. Y por eso habían surgido muchos movimientos de corte mesiánico. Decir, bueno, son los últimos tiempos, el Mesías está por llegar, entonces tenemos que prepararnos. Pero cuando Ignacio de Antioquía dice, estamos ya en los últimos tiempos, o estos son los últimos tiempos, y eso va a ser algo muy común en los padres de la iglesia y de hecho en toda la tradición de la iglesia, no lo están entendiendo en sentido cronológico. O sea, no se trata de meses o años. No se trata del cómputo del tiempo. No es que se pueda poner una fecha. No se trata de algo entonces cronológico. Algunos lo van a asumir de ese modo. Decir, bueno, en pocos años ya esto se acabó. Pero más bien a lo que se refieren
Al decir que estos son los últimos tiempos, es porque Dios ya se ha revelado en cuanto tal. Ujú. Y esto significa que si Él ha llevado a cabo la obra de salvación, ujú, ya no falta mucho, evidentemente, para que su obra se llegue digamos, a realizar por completo. O sea, no lo están pensando en términos de calendario, lo están pensando en términos de exigencia, de llamada. Por eso va a decir Ignacio de Antioquía, estos son los últimos tiempos. Avergoncémonos de ahora en adelante y temamos a la paciencia de Dios para que no se convierta en condenación para nosotros. Fíjense cómo ya Ignacio de Antioquía, ¿no?, reconoce que si son los últimos tiempos, porque ya hemos recibido la revelación, o sea, la obra de salvación, debemos entonces aceptar que esta obra de salvación requiere una respuesta de parte nuestra, o sea, reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Y eso, a su vez, involucra que Dios nos tiene paciencia, tendrá paciencia, pero no hay que abusar de esa misma paciencia. ¿Por qué? Porque ya son los últimos tiempos. No sé si me explico. O sea, Dios es paciente, ¿no, Marcela? Como que no. No, todavía no. Qué bueno, ¿no? Para eso estamos aquí, para entender, porque les digo, nosotros estamos muy cronometrados, ¿no? Todo lo queremos hacer numéricamente. A ver, decir, ya la obra de salvación está hecha, ¿no? El Señor ya padeció, murió y resucitó, ¿no? Eso significa que ya Dios ha hecho su obra. ¿Qué queda? La aceptación o rechazo por parte nuestra. Y cuando digo por parte nuestra, me refiero por parte de toda la humanidad. Esto evidentemente llevará un tiempo. Dios será paciente para que la salvación llegue hasta el último rincón de la tierra, el Evangelio. Ahí vamos bien. Pero no hay que abusar de esa paciencia, porque es como si abusar de la paciencia de Dios significa no tomarme en serio lo que Él ha hecho. Hoy es lo que vemos, por ejemplo. A veces nos podemos llegar, la verdad, a escandalizar un tanto cuando vemos que este mundo, ¿no?, alocado, trastornado, parece cada vez radicalizarse más en términos de trastorno, precisamente. O que los malos triunfan, ¿no? O que los malvados ganan. Y uno como que, la verdad, se desconcierta. Supongo que esto ocurrirá en cualquier parte del mundo. Bueno, ¿por qué ocurre? Porque Dios es paciente, o sea, espera la conversión y la recapacitación de estas personas. Pero ¿qué ocurre? Esa paciencia de Dios, que es la oportunidad que nos brinda para recapacitar, si nosotros no la tomamos en serio, al final es condenación. ¿Por qué condenación? Porque no nos tomamos en serio lo que Dios nos ha ofrecido. Y al final ya no hay tiempo. Entonces vemos cómo ya con Ignacio de Antioquía, ¿no?, hay como un cambio total en la propia comprensión de la vida. Él lo va a decir, dice, porque una de dos, tenemos una de dos, o tememos la ira venidera o amamos la gracia presente. Y esto es un cambio total, porque recuerden que en el paganismo, básicamente, ¿no?, el tiempo era concebido de manera cíclica, como en las estaciones, ¿no? Viene el invierno, aparece la primavera, después el verano, se renueva, el otoño, decae el invierno, y así cíclicamente, ¿no? Era como un ciclo. Con Ignacio de Antioquía esto ya no aparece. Tenemos dos opciones: aceptar y amar la obra que Dios ha hecho por nosotros, o sea, aceptar al Salvador del mundo en este presente, o ignorarlo y exponernos a la ira venidera. O sea que para Ignacio de Antioquía, algo ya es claro: existe una hora y un después, y no lo vamos a poder evadir. Les digo, son como intuiciones muy profundas que no están desarrolladas, pero que son muy esenciales. A ver, es tanto como si Ignacio de Antioquía
a su manera, se diera cuenta de lo siguiente. Mientras estamos en este mundo, Dios es paciente con nosotros. Pero al final, todos nos vamos a encontrar cara a cara con Él. O sea, lo que hoy llamaríamos un juicio personal. Entonces, debemos aprovechar la situación presente para no exponernos, como dice Ignacio de Antioquía, a esa ira venidera. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos aprovechado o no hemos correspondido a todo lo que Él nos ha ofrecido. O sea que nuestra vida presente no termina aquí. Hay un más allá. Pero ese más allá depende de lo que hacemos ahora. No es que estén separados, están pues vinculados. Por eso dirá Ignacio de Antioquía que hay que esforzarse, dice, esforzados en reuniros frecuentemente para la acción de gracias y la gloria de Dios. O sea, invita a esta reunión frecuente para la acción de gracias. Aquí todavía no queda, digamos, muy claro a qué se está refiriendo San Ignacio de Antioquía de manera puntual, porque al menos había en general o podían mencionarse tres tipos de acción de gracias. Una era una reunión comunitaria donde los discípulos del Señor rezaban de manera conjunta, haciendo alabanzas. Acuérdense que en la antigüedad, desde el antiguo pueblo de Israel, las alabanzas por excelencia eran los salmos. Por eso se le conocían como salmodias. Estaban hechos para ser cantados. Eran alabanzas. Otra acción de gracias era reunirse, hacer una oración en común y después compartir alimentos. Una especie de banquete en común que fomentaba la fraternidad. Y esta misma reunión de comida se asumía como un gesto de gratitud a Dios por toda su bondad. Y por supuesto estaba la Eucaristía, o sea, la consagración del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Sea como sea, porque no se definen todavía a estas alturas, recuerdes, estamos hablando más o menos en el año 109, 107, ¿no? Después de Cristo. Lo que sí es un hecho es que Ignacio de Antioquía invita frecuentemente a la reunión comunitaria, ¿no? A permanecer unidos. Y lo dice, pues cuando se reúnen con frecuencia, las fuerzas de Satanás son destruidas y su ruina, su malicia se deshace por la concordia de vuestra fe. Entonces, incluso la reunión frecuente de los discípulos del Señor deshace la furia del maligno. Porque, fíjense, el arma más poderosa para vencer al demonio se llama concordia. Por eso él va a buscar siempre, de una manera u otra, sembrar discordia, división. Y eso lo vemos en los matrimonios, en las familias, en los noviazgos, en los clubes de amigos, en donde sea. Ahora entendemos ciertamente por qué. Y añade San Ignacio de Antioquía, no hay nada mejor que la paz. ¿Por qué la paz erradica la guerra de los seres terrestres y celestes? O sea, veamos cómo ellos entienden, pues, que lo más fundamental para la comunidad eclesial es la unidad y la paz. Son los tesoros mayores que debemos custodiar, que debemos cultivar y que evidentemente debemos promover. Entonces, fíjense, ¿no? Una manera muy hermosa
de entender lo que hoy llamaríamos virtudes teologales. San Ignacio de Antioquía, cuando habla de unidad, está hablando de fe. La fe da como fruto la unidad, la concordia, la reunión. Eso es fruto de la fe. No es una, ¿se dan cuenta cómo no es una visión, digamos, moderna, individual, donde la fe se refiere a lo que yo creo o lo que yo sostengo? No, la fe es la confección de una comunidad, ¿no? Del Señor, una común unidad. Eso es fe. O sea que fe es estar adherido a una comunidad. Y cuando Ignacio de Antioquía habla de paz, está hablando de amor. Para ellos, el fruto principal del amor es la paz. O sea, hablar de unidad y de paz es idéntico a hablar de fe y amor. ¿A dónde nos conduce la fe? A la comunión, a la concordia, ¿no? A la consolidación de una comunidad. ¿Y a dónde nos conduce la paz? A la realización del amor. Y esto incluso se da por sentido común. Por ejemplo, cuando nosotros, gracias a Dios, atravesamos momentos de tranquilidad, es mucho más fácil ejercitarse en el amor que cuando estamos en situaciones complicadas, por ejemplo, de guerra. La guerra y el conflicto vuelve casi imposible el amor, el gesto de caridad entre los demás, porque la propia situación no lo permite. Entonces, ahora entendemos. Cuando el Señor le dice a sus apóstoles, la paz esté con ustedes, lo que les está diciendo es custodien este principio básico, porque es gracias a la paz que ustedes podrán ejercitar la caridad. Y es gracias a la fe que podrán permanecer unidos en mi nombre. Esas son las raíces profundas de la iglesia, la paz y la unidad. Todo aquel que atenta contra la paz y la unidad está en contra de Cristo. Por eso, como dice Ignacio de Antioquía, fíjense cómo empieza a dar sin querer, digamos, sin tener una intención clara al respecto, una catequesis, es decir, una enseñanza importante. Dice San Ignacio, la fe es el principio, o sea, la unidad. El amor es la consumación, o sea, alcanzar la paz, la reconciliación de unos con otros. Y fíjense, dice, las dos unidas, la fe, unidad, la paz, amor, son Dios mismo. Ahí donde hay paz y hay unidad, ahí donde hay fe y hay caridad, ahí está Dios. Y todo lo que conduce a la perfección es consecuencia de ellas. O sea que todo depende de la fe y la caridad, o sea, de la unidad y la paz. ¿Se fijan? ¿Se entiende? Queda muy, muy, muy clarito, así como una cachetada. Sí, muy fuerte. Eso Claro, último, de todo exactamente, aquel que atente contra la paz y la unidad está en contra de Cristo, es muy fuerte. por supuesto. Ahora entendemos por qué se da un afán no solo hacia la iglesia, sino hacia la humanidad en su conjunto por desbaratar su paz y su unidad. Piensen en los nacionalismos. ¿Qué hace el nacionalismo? Enfrentarnos unos contra otros, asumir que el otro es mi enemigo o que el otro me pone en peligro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se fomentan las rivalidades. ¿Qué pasó, Paola? No, es que con lo que está diciendo, me viene a la cabeza tantas cosas que de personas que han, o sea, que han atentado en la misma iglesia, ¿no? Desde a lo mejor los de la teología de la liberación, este, como por ejemplo ahorita también el problema que está con Alemania, todo eso, ¿no? Ese sí, wow.
es como, o sea, a veces uno no dimensiona realmente lo que es el cristianismo y qué realmente nos hace ser cristianos. Y me pregunto, ¿cómo es que ellos estudiando tanto, o sea, las personas sacerdotes, no sé, obispos y eso, no sé si no conozcan todo lo que usted nos enseña, profesor, porque Ujú. esa parte no la entiendo. Debería de ser más unido, ¿no? En este saberlo, debería de unirnos más, este, Claro. y no pasa. Sí, no pasa, Paola, porque tienen estudio, pero no tienen docilidad de seguimiento. Tienen capacidad intelectual, pero no tienen obediencia. O lo voy a decir sencillo, tienen estudio, pero no tienen contemplación, no tienen oración. No estoy diciendo que yo soy una persona de oración inmensa y eso, no, pero al menos lo intento. Y si algo no he permitido, es que mi pensamiento se imponga, porque mi compromiso es con la verdad. Yo no quiero lo mío, yo quiero algo que sea verdad. Y eso es algo que solo Cristo nos puede ofrecer. No es algo que se inventa, no es algo que se elabora, no es algo que uno construye. Es algo que uno recibe, agradece y ama. Ese es el problema. Hermana, Sí, yo también estaba pensando que toda persona que lleva esta unidad en sí de oración, estudio, de la unidad, solamente así puede dar ese testimonio completamente de Cristo, porque pues de qué sirve estudiar mucho si soy bien soberbio, me creo más que los demás y llegarle a decir el otro, yo sí he estudiado y tú no eres un bueno para nada porque no sabes. ¿De qué le sirvió todo eso que está estudiando? No está la humildad. Y en esto que estabas diciendo acá de, ahora comprendo yo el lema de San Francisco, paz y bien. Yo siempre decía, pero ¿por qué paz y bien así, no? Pero sí, ya ahora entendí ya la raíz de esta palabra de la paz, que es la fe. Te deseo paz y bien, te deseo la fe, la unidad, el amor. Y pues me da gusto vivir este carisma. Y yo siempre he dicho, la persona sabia es la persona más humilde y sencilla, sí, que todo claro. lo que aprende lo va a poner en práctica con los demás y consigo mismo, sin soberbia, sin vanagloria, sino que se va a dejar guiar por Cristo. Así como dice aquí San Ignacio, ¿no? Pues esta unidad. Si en mi persona no hay unidad, pues no lo voy a transmitir. Por eso es que muchas personas nos traen paz cuando las vemos desde la primera vez, entablar una relación con ellas, una pequeña plática, ¿no? Y tú dices, ay, esta persona está llena de Dios, pero es esto, te transmite la palabra de Dios desde su fe y te invita a seguir creyendo. Exacto, porque amar la paz es amar a Cristo. Ujú. Desear la paz es desear a Cristo. Dios quiere la paz, porque solo en la paz, ¿no? Uno puede asumir la caridad. Sin paz, la caridad se vuelve imposible. Piensen todo lo que sucede en tiempos de guerra, todas las atrocidades que se cometen, precisamente porque no hay paz. ¿Por qué creen que el mundo quiere un conflicto permanente, sea como sea? Político, económico, militar, familiar, social, como quieran. Que siempre haya inquietud, que siempre haya tendencia, por lo menos constante, al conflicto, sea de la manera que sea. ¿Qué pasó, Paula? Profesor, una pregunta, ¿cómo se tiene que defender la paz? Por ejemplo, pensando a lo mejor, no sé, en la época, en la Edad Media, la defensa de Tierra Santa, con ¿cómo se llama? Bueno, la otra religión, se me fue su nombre, perdón. Pero bueno, la defensa por ejemplo, de nuestra fe y todo eso, cómo se tiene que trabajar en esa, no sé, cuando a lo mejor no queda de otra más que pelear, no sé. Sí, ya te entendí. A ver, aquí la cuestión es clara.
Paz no significa ausencia de conflictos. Eso no es paz. Paz significa, ¿no?, rechazar y combatir todo aquello que atenta contra la comunión de unos y otros. Eso es paz. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica tienen diferencias, pero están en comunión. Es decir, están en paz. Los desacuerdos no se eliminan por completo, pero se comparte un mismo espíritu. Eso es paz. O sea, combatir y rechazar todo aquello que se opone a la comunión de unos con otros. Eso es la paz. Por ejemplo, si se persigue a los judíos, hay que reconocer que son, en primer lugar, seres humanos, ¿no? Lo mismo pasaría con los musulmanes o los cristianos, como están siendo perseguidos en este momento. No podemos levantar barreras o señalamientos de enfrentamiento o de, digamos, enemistad, ¿no?, que incluso puede adquirir dimensiones tremendas. Ya lo sabemos, ¿no? Por eso se han dado las grandes catástrofes a lo largo de la historia. No, es, digamos, disolver todo aquello que se opone o que atenta contra la comunión de unos y otros, de unos con otros. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que todos somos hijos de Dios, estamos fomentando la paz. En primer lugar, porque sabemos que, por ejemplo, vamos a pensar que Gerd tiene una muy buena amiga musulmana y usa su hijab y hace su oración. Pregunta, Gerd, ¿crees que eso te impide tener una buena amistad con esa mujer? No, para nada. Casualmente mi jefe es musulmán y lo considero una persona súper espiritual y siempre, aunque tenemos una barrera media por el idioma, pero qué vacilón que lo saque a colación porque lo admiro mucho, porque a pesar de que es joven, eh, tiene una espiritualidad grande. La puedo Exactamente. percibir. ¿Ven? Ese es el espíritu de Cristo, ¿lo ven? Y lo mismo pasaría con un ateo, con quien sea, no importa. Esa es la paz. No significa, vuelvo a repetir, ausencia de conflictos. Pensemos en Jerusalén. Jerusalén, durante muchos siglos, hasta el siglo XX, había mantenido una paz sincera, porque era un territorio habitado por judíos, cristianos y musulmanes. Sabían que tenían convicciones distintas, pero en las calles convivían de manera habitual y común. Eran amigos unos de otros. De hecho, les voy a mandar otro escrito que tengo sobre el genocidio armenio de la minoría cristiana a manos del Imperio Turco. Y ahí van a ver cómo se ve desde la política el afán de sembrar enemistad y aniquilación. Es decir, lo totalmente opuesto a Cristo, ¿no? Y ahí se dio la paz. Lo mismo en lo que era la zona de los Balcanes, la ex Yugoslavia, serbios, croatas, etcétera, vivían en una paz, tenían diferencias, pero eso no los enfrentaba. Puede haber, vuelvo a repetir, diferencias sustanciales, pero hay algo más importante, el reconocimiento mutuo, porque así como Gerd reconoce, ¿no?, a este hombre como un musulmán admirable, también él reconoce en Gerd una cristiana, una católica admirable. Eso es paz, ¿se entiende? Eso es la paz. Entonces, cuando se habla de paz, se está hablando de esta, eh, digamos, esta caridad que efectivamente se puede llevar a cabo sin que, vuelvo a repetir, se eliminen todas las diferencias. Pongamos o recordemos el ejemplo por excelencia que hemos dado los apóstoles. Ya lo habíamos dicho, un Judas Iscariote era un celote, Mateo era un publicano, digamos, socialmente eran enemigos mortales. Y el Señor los sienta a la misma mesa y los involucra en una misma misión. Hay paz. No le dijo uno que renunciara, ¿no?, a su convicción, simplemente que se pusiera al servicio de algo común y más grande.
El problema es cuando empiezan, digamos, las individualidades a chocar unas con otras. ¿Qué pasó, Marcela? Creo que dijiste una palabra clave que creo que tenemos que tener en cuenta, que dice reconocer. Cuando reconocemos al otro y estamos presente al otro, a sus diferencias y a sus fragilidades y lo acogemos tal cual es, ahí hay paz y ahí hay amor. Entonces yo creo que Claro, aquí, hoy por hoy, falta ese reconocimiento. La gente no es muy indiferente en esta época. Entonces yo creo que es un elemento importante para aplicar en nuestra vida, reconocer al otro siempre. exacto. ¿Y por qué? Porque ya la habíamos comentado. Ahí voy, Edgardo. Cada persona en este mundo es palabra de Dios y tiene algo que decirnos. Lo dijimos. Por eso no hay homogeneidad, no hay uniformidad. Por eso aún la iglesia, siendo, ¿no?, la institución del Señor, no es la única referencia que existe. Hay otras, para que tengamos humildad y aprendamos siempre, ¿no?, que estamos necesitados de enseñanzas ajenas, que cada persona es una riqueza de aportación y que eso es lo primero que se debe de reconocer, aun cuando yo no esté de acuerdo. Por ejemplo, a lo mejor Gerd dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con el Islam, pero es una persona religiosa, es una persona seria, es una persona comprometida. Ahí hay un reconocimiento. Yo no lo comparto, pero eso no quiere decir que no sea importante. Por ejemplo, sabemos que incluso, ¿no?, los musulmanes ortodoxos están en contra de los excesos heréticos de las ramas radicales, lo que hoy llamamos terroristas. Ellos saben que eso no se proclama. Lo mismo que haríamos nosotros, ¿no? Hay un esfuerzo mayor de acercamiento, ¿no? Digamos, de unificación. Y esto es algo importante que cada uno de nosotros debe reconocer. Por eso, ¿no?, el asumir, digamos, el reconocerse instrumento de paz es no permitir que haya elementos que atenten contra esta comunión que el Señor ha establecido, aun cuando se den diferencias. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el océano. ¿Cuántos animales diferentes no hay? ¿Y no forman un gran ecosistema? ¿No lo vemos en la selva? ¿No hay desde insectos, monos, arañas, no sé, ¿no?, felinos, y todos forman una, digamos, una comunidad especial? Lo mismo pasa con la humanidad. ¿Qué pasó, Edgardo? Hola, saludos. Primero que un saludo a todos. Sí, sorry. No quería encender la cámara para la cámara para no interrumpir. Sabes que a mí me gusta esa expresión de la paz cuando o sea, sobre todo se lo he escuchado al obispo Barro cuando dice que Jesús lo primero que hizo cuando apareció fue decir la paz esté con ustedes, ¿no? O sea, le dio el saludo de paz a los apóstoles y él tenía justas razones como para poder eh, reprochar el abandono en el momento de la cruz o la falta de seguimiento después de haber resucitado, o sea, de estar en la cruz y lo primero que le dice es la paz esté con ustedes. O sea, que ese es como que lo que nos insiste. Es difícil, no es tan sencillo, porque siempre actuar, o sea, justificarse a través de el reproche, no hacerlo, es difícil no controlarlo. Esa, ese movimiento de reproche y de violencia, ¿no? Que es lo más difícil de controlar. Yo sé que se habla de la paz en comunidad, pero también parte de la paz interior. Es tan difícil a veces no poder reaccionar y desmedido y con violencia, ¿no? Ante lo que uno podría, a lo que podría ser hasta justificado una reacción violenta, ¿no? De cierta forma. Exactamente. ¿Por qué? Porque la paz involucra un conocimiento profundo de Cristo, o sea, una intervención directa de Cristo en el propio corazón. El cristiano no busca anular las diferencias, lo que busca es extinguir los enfrentamientos. Esto sí, por ejemplo, una comunidad cristiana no tiene problema con que los musulmanes recen 5 veces al día. Ese no es el problema. El problema es cuando en el corazón hay una tendencia cainita, o sea, una tendencia criminal a matar al otro, a agredir al otro, a verlo como un enemigo que debo exterminar.
y a no reconocerlo como un hermano diferente. Yo no tengo hermanos, no tengo hermanas, probablemente ustedes sí, pero vean qué distintos son. Y aún así saben que a pesar de todo hay un amor de hermanos, ¿no? Que Ujú. cuando es necesario sale. Hay cosas que no concordamos, que no compartimos. Incluso puede ser que seamos polos opuestos. Lo mismo sucede en el matrimonio. No obstante, hay en definitiva una unidad mayor. Y es eso en parte lo que se nos olvida. Permítame, hermana. ¿Qué pasó, Elizabeth? Profesor, quiero preguntarle, basada en el escrito que usted nos pasó de la maltratada Ucrania, ahí la historia se divide como en dos partes. En general, hay una violencia terrible entre todas las familias que subieron al poder y esas guerras fueron prácticamente entre hermanos, una tras otra, una tras otra, una tras otra, sin compasión. Y la historia como para mí se divide cuando aparece Olga. Olga es un personaje que trae esa espiritualidad que le cuesta muchísimo trabajo difundir, pero lo logra. Pero aún así, quedo yo muy aterrada de la continuidad de guerras entre los mismos hermanos que llegan al poder y se continúa y se continúa. Y hoy Ucrania está en la misma situación. Entonces mi pregunta es, ¿qué no permite llegar la paz a Ucrania? Que en el caso de los rusos, no aceptar realmente la primacía de Cristo. En el caso ruso, es evidente que se trata de una tierra consagrada, ¿no? Mi hija fiel. ¿Se acuerdan? Le llamo el Señor, ¿no? Tú eres Rus, mi hija fiel. Y empieza en Kiev, lo que llamamos Kiev, Ucrania. De ahí los pueblos eslavos se van a ir acrecentando hasta que llegue en el siglo XVI Iván el Terrible. Con Iván el Terrible hace una ruptura de esa tradición cristiana y quiere formar un imperio independiente y para hacerlo se va a Moscú. ¿Qué significa este traslado a Moscú? Renegar de las propias raíces, querer seguir el propio dominio, el propio afán y ver esa raíz, en efecto teológica, es el designio divino, como algo que se opone a mis ambiciones de poder, de dominio, de explotación y sobre todo de crimen, de matar. Cuando en Rusia se sigue ese camino, digamos, no de origen, no de acuerdo al designio de Dios, aparece el régimen soviético. ¿Con quién se va a ensañar? Con Ucrania. Porque Ucrania es el recordatorio permanente de su origen fundacional. Y dos, recuerden que el régimen soviético era declaradamente ateo. Tiene furia porque la quiere someter a este régimen impuesto y Ucrania no se va a dejar. Por eso hay un libro de Anne Applebaum que se llama Hambruna Roja. Léanlo para que vean cómo la Unión Soviética, ¿no?, le impone de manera sistemática una hambruna terrible a los ucranianos, donde murieron más o menos en un año y medio 10 millones de personas de hambre. Y no fue, el famoso Holodomor, no fue por cuestiones climáticas, fue por un planteamiento político de odio. Y aún así, Ucrania no sucumbió. Cuando se apartó para la Unión Soviética, eso fue al final una gran humillación. No la pudo doblegar a la hija fiel. Y ahora que tiene la posibilidad es volver, ¿no?, de nuevo a quebrantarla. Por eso el Papa ha hablado una y otra vez de la martirizada Ucrania. Entendemos por qué no es una cuestión política. Además, acuérdense, con Olga, ¿qué se decía, no? En ese relato de los años pasados. El demonio fue expulsado, ¿no? ¿Y qué dijo? No lo permitiré. Entonces, cuando una persona
no acoge realmente a Cristo, no se vuelve constructor de paz por medio de imponer ambición, por medio de, ¿no?, instalar rivalidades, porque al final Ucrania tiene un idioma diferente y una cultura distinta. Es que no es rusa. Formaba parte de ese gran imperio, lo mismo multiétnico, multicultural, pero rusa no es. Y no quieren respetar esa raíz que ha conservado y que ha mantenido, porque al final la verdadera madre de Rusia es Ucrania. Ahora vemos al hijo rebelándose contra la madre, o sea, está literalmente despedazando el vientre que le dio a luz. Díganme si no es diabólico. ¿Qué pasó, Paola? Profesor, y es verdad que la Primera Guerra Mundial se hizo, querían, bueno, ve que la muerte de los, también del zar, del último zar, Ujú. para quitar a la Iglesia ortodoxa y meter el socialismo y todo, para destruir a Rusia. Y bueno, ahorita que estamos hablando del Apocalipsis, que por eso incluso también la Virgen de Fátima pedía la consagración de Rusia y que, bueno, que ahorita también ha sido el problema de que si el Papa la consagró, que si no es cierto, que si sí, que si no. Este, y, y luego viene la Segunda Guerra Mundial para restituir otra vez al pueblo de Israel, según las profecías y todo eso. eh, y porque supuestamente también de Rusia iba a salir otra vez como el cristianismo iba a renacer de ahí. ¿Realmente todo eso es cierto o son No, cosas que se han dado? son cosas, ¿no? Digamos, a manera de interpretación que se han gestado. Evidentemente, hay algo de verdad. O sea, el hecho de que Rusia tiene una misión y es ser luz para el mundo, ser testimonio de Cristo. El problema es que muchos no han querido eso y esa negativa se ha radicalizado hasta extremos enormes. O sea, pensemos en el Gulag soviético o pensemos en el Gulag chino. O sea, ahí donde se ha renegado de los planes de paz de Cristo. Cuando antes, por ejemplo, se habían vivido pueblos eslavos completamente diferentes, con sus diferencias, pero bajo una unidad mayor. Lo mismo pasa en la Primera Guerra Mundial con el Imperio Austrohúngaro. ¿Cuántos pueblos y cuántas lenguas distintas no había? Pero había una unidad mayor, había una idea de imperio, había una idea de fidelidad, aun cuando compartieran lenguas distintas, costumbres diferentes. Hay un afán de paz, ¿no? Digamos de paz mayor. Cuando esto se rechaza, entonces al final, pues todo se viene a cabo, perdón, todo se viene abajo. Y esto en definitiva no ha terminado, ha seguido. Porque una cosa es decir, claro, ¿no? Yo estoy tratando de buscar la paz, pero una paz que me favorece, una paz que me permite, ¿no?, llevar a cabo mis mañas o obtener, en todo caso, logros mayores. No, la paz es literalmente el final de los conflictos. Es un afán de reconciliación, de cercanía, de acercamiento, y eso es algo que se va a reflejar de manera muy puntual en actitudes concretas. Por ejemplo, recuerdo ahorita un San Antonio de Padua tenía como mejor amigo a un musulmán. Se llevaban re bien, platicaban, compartían y de ahí sabemos, ¿no? La famosa anécdota donde él, entre bromas, que también es muy sano, el musulmán se burlaba de la Eucaristía, San Antonio le respondía hasta que en una ocasión, ¿no? Le dice el musulmán, bueno, a ver, si tú me demuestras claramente que en esa, que le llamas hostia o pedazo de pan, está Dios, yo me convierto. Entonces San Antonio de Padua le dice, ok, no sé si saben esa anécdota. Y le dice, ok, muy bien, adelante. Tienes un burro, ¿no? Le dice, sí. Le dice, bueno, llévatelo y no le des de comer ni de beber una semana. Y a la semana vuelves conmigo. Entonces, ¿no? Entre risas, ok, va. Se va el musulmán, no le da de comer ni de beber a su burro una semana. Imagínense cómo estaba. Entonces, a la semana regresa con el animal, lo ve de lejos Antonio de Padua y le dice, espérame, y manda a traer heno fresco, pastura y agua fresca. Entonces el burro pues, se altera, ¿no? Y le dice de lejos, suéltalo. Entonces cuando lo suelta, pues el burrito empieza a correr. Y al momento de que va a llegar y va a empezar a comer y a tomar agua, San Antonio
se abre tantito el pecho y trae el Santísimo. Entonces el burro como que de reojo ve al Santísimo, deja la comida, la bebida, se pone delante de San Antonio, dobla sus patitas y adora. Y el musulmán fue y abrazó a Antonio y le dijo, ¿qué razón tenías? Aquí está Dios, bautízame tú. O sea, y aquí vemos justamente, digamos, esta relevancia de no tener como un corazón conflictivo, sino más bien esa paz de Cristo que logra que todos, voy Paola, que todos los conflictos se aniquilen. Por ejemplo, pensemos en el Evangelio del domingo, ¿no? La mujer hemorroísa, o sea, que padecía, pues, sangrado permanente. Uno, eso significaba que estaba impura toda su vida. ¿Quién la tocaba? ¿Quién la ayudaba? Nadie, porque era impura, porque la sangre para los fariseos era impureza. Dos, el Evangelio dice que había padecido 12 años y había ido con médicos y se había gastado toda su fortuna y en lugar de mejorar, empeoró, ¿no? Alcanza a tocar el manto del Señor y se cura de inmediato. Y después, exacto, no podía orar en comunidad, no podían tocarla, no podían entrar a su casa, o sea, era literalmente un excremento. O sea, en términos sociales no hay mejor palabra. Era un excremento, una inmundicia. Ok, cuando Jesús la ve, ¿no? Le confiesa la verdad, Jesús le dice, no temas, mujer, tu fe te ha salvado, ¿no? Vete y queda curada de tu enfermedad. Ya se había curado. O sea, ¿por qué Jesús confirma? ¿Por qué le dice, queda curada de tu enfermedad si ya estaba? Si la hemorragia se había detenido y había sanado, porque se habla de una enfermedad mayor, por ejemplo. ¿No habrá tenido resentimiento hacia esa sociedad insensible que la había abandonado? ¿No habrá sentido incluso coraje u odio hacia los médicos que más bien la habían estafado y la habían dejado en la ruina? Y el Señor la cura también de eso. O sea, no solo le cura el cuerpo, exacto, y con justas razones, le cura el alma. ¿Creen que después ella tuvo siquiera la intención de ir y reclamarle a los médicos? Ya no. El conflicto se acabó. Esa es la paz. Ya no, ni siquiera guarda rencor hacia la sociedad o el pueblo judío, a lo mejor hacia su vecino que nunca la ayudó. Ya no hay eso. Eso ya desapareció. Esa es la paz. ¿Qué pasó, Paola? Solo iba a decir que ahora entiendo mejor el pasaje donde dice que si tienes algo en contra de tu hermano, primero dejes ahí tu ofrenda y primero vayas a reconciliarte con él. Porque anteriormente pensaba que decir, pues es que a lo mejor a qué padre le gusta que sus hijos estén peleados, pero ahora con esta clase lo entiendo mucho mejor, es así como, oh, se abre la mente Sí, y el exactamente. corazón. Esa es la idea. Ahora bien, en San Ignacio de Antioquía, lo que para mí resume toda su propuesta. Dice en esta carta a los Efesios, ¿no? San Ignacio de Antioquía, es mejor callar y ser que hablar y no ser. Con eso lo resume, es decir, es mejor no dedicarse a palabrería y decir tantas cosas que no se demuestran o no se ponen al descubierto en nuestras prácticas de vida ordinarias. No tenemos por qué estar hablando y hablando. Es mejor, dice Ignacio, ¿no? Callar y ser que hablar y no ser, porque ella entonces, Ignacio, distingue la mayor tensión que podemos experimentar como seres humanos. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que verdaderamente somos. O sea, hay como un conflicto entre la boca y el corazón. Hay gente que dice, no, mira, pues reconcíliate, exacto, ¿no? Me voy a volver el mudo. Pues a veces debería, todos. Es un buen consejo, o sea, hay gente que te dice, por ejemplo, ¿no? No, pues tú habla con tu esposo, pero cuando llega a su casa es la primera que desata una guerra inmensa. Hablamos, dice Ignacio, y no somos. Es decir, es mejor no hablar de Cristo y ser cristiano que hablar de Cristo y no ser cristiano. No se trata de hablar de Cristo, se trata de ser cristiano, de ser testigo.
Y él lo va a decir. Es bueno enseñar si el que habla lo practica. Si no, no. O sea, que nosotros estamos llamados a enseñar. Jesús lo dijo, ¿no? Sean luz del mundo. Pero no es por medio de una doctrina elaborada o de un posicionamiento teóricamente establecido, sino por medio de un testimonio de vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que a nosotros, sinceramente a todos, se nos hace muy fácil hablar. Por ejemplo, a lo mejor Edgardo me dijo, oye, ¿me ayudas en esto? Yo le dije sí, pero tuve un día complicado y en la tarde que él me recordó lo mandé al carajo. Ya no permanecí. Ya no me mantuve fiel. Por eso va a añadir Ignacio de Antioquía. El que posee de verdad la palabra de Jesús puede también escuchar su silencio para ser perfecto. Fíjense cómo Ignacio de Antioquía ya se da cuenta que los mayores problemas que surgen entre nosotros es debido a lo mucho que hablamos. Es decir, a tantas cosas que decimos. En lugar de ser prudentes con la boca y limitar nuestros comentarios, hablamos demasiado y a veces nos exponemos por completo. Incluso va a decir Ignacio de Antioquía, claro, pero déjame poner a Edgardo, ya está. Dice Ignacio de Antioquía que el cristiano, el que de verdad escucha a Cristo, o posee de verdad la palabra de Jesús, que obre por lo que habla y sea conocido por lo que calla. ¿Se dan cuenta de la diferencia? O sea, por una parte, ¿no? Por una parte, ¿qué tenemos? Que nosotros estamos llamados a ser conocidos por lo que obramos. Nuestras obras son nuestro testimonio, pero también conocidos por lo que callamos. Es decir, nuestro silencio también es un testimonio. Nuestro silencio también debe de ser elocuente y coherente con lo que profesamos. Ser callado no significa ser mudo, significa reconocer que hay un silencio importante que puede ser más eficaz que lo que podemos llegar a decir. Por ejemplo, a lo mejor una persona ayuda a otra sin decir absolutamente nada, en silencio, y no habló de la caridad, no habla de la bondad, lo realiza calladamente. ¿Cuál es uno de los problemas actuales que tenemos? Que desafortunadamente somos una sociedad que busca siempre la exhibición y el parloteo. Hablar, 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 hablar y decir. Ya la habíamos visto antes, por un lado, porque no nos gusta escuchar. Por eso no hay diálogo. Pero, por otro lado, porque no nos tomamos en serio y muy en serio la elocuencia de la vida. Hay personas calladas que dicen más que alguien que hable demasiado. No tenemos por qué dejarnos llevar por la palabrería, como decía Ratzinger, ¿se acuerdan? Por la verbalidad. Es mejor, ¿no?, que también seamos conocidos por ese silencio elocuente que podemos llegar, ¿no?, a asumir. Entonces vemos cómo ya en Ignacio de Antioquía hay muchas cosas, ¿no?, fundamentales que nos lleva a entender a qué estamos llamados en verdad y no a lo que estamos meramente suponiendo. Al final, ¿cuál es uno de los reclamos mayores que se le hace al católico? Que no tiene coherencia en su vida, que habla de caridad, de fraternidad, de generosidad, de reconciliación, pero es el primero que no lo cumple. A mí me consta muchos jóvenes, ¿no?, tanto varones como muchachas, que me dicen, oiga, profe, es que mi mamá no sale de la iglesia y el coro y se va a catequesis.
pero si usted viera cómo es, no, y la boca que tiene. Ahí, al final, pues la palabra, ¿no? Al final, pues no nos beneficia, al contrario, nos perjudica. Y vean, por eso dirá Ignacio de Antioquía, ¿por qué no somos todos prudentes después de haber alcanzado el conocimiento de Dios, que es Jesucristo? ¿Por qué seguimos insistiendo en una imprudencia de palabra, pero también de obra, después de que ya hemos conocido a Dios en Jesucristo? Porque Ignacio de Antioquía lo dice claramente, el conocimiento de Dios es Jesucristo. ¿Quieres conocer a Dios? Ahí está Jesucristo. ¿Quieres saber cómo piensa Dios? Ahí está Jesucristo. ¿Cómo siente Dios? Ahí está Jesucristo. ¿Cómo habla? Ahí está. ¿Cómo calla? Ahí está. Y nosotros parece, dice él, que seguimos por un camino completamente diferente. Y por eso Ignacio de Antioquía es como tan claro al respecto. O sea, que debemos más bien limitar las palabras y acrecentar los testimonios. Y eso incluido, ¿no?, nuestro ámbito ordinario. Por ejemplo, ¿cuántas personas no tienen el corazón roto por tantas cosas que le dijeron y al final no cumplieron? No, yo te amo, eres la mujer más importante para mí, el amor de mi vida. Y después de la noche a la mañana le dicen que no. O sea, no duele tanto los hechos, sino lo que me había dicho. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos comentado. La palabra humana tiene un peso enorme, tan enorme que antiguamente, hasta el siglo XIX, era lo único que tenía validez y peso, la famosa palabra de honor. Cuando esto se acaba, entonces pasamos a la cultura del papel. Tu palabra no vale, fírmame este papel, fírmame este contrato. Nos volvimos una sociedad de papel, del documento. Si alguien te dice, oye, pues yo soy tal, a ver, ¿dónde dice? Enséñame, ¿no? Porque nuestra palabra ha sido pisoteada. O lo voy a decir en términos quizá muy tajantes, pero hemos perdido de vista el sentido del honor, de cumplir la palabra, de mantener la palabra en pie, que es contrario a lo que Dios es y hace. Nosotros sabemos que Dios dice y se hace. Nosotros decimos y no hacemos. Y peor aún, decimos mucho, pero hacemos poco. Entonces, Ignacio de Antioquía, ahí es, digamos, muy prudente, ¿sí?, e insiste en que nos tomemos en serio, ¿sí?, lo que Dios nos ha manifestado en Jesucristo para que vayamos por buen camino. Y de aquí hace algunas observaciones que aunque para nosotros nos parezcan ya obvias, en Ignacio de Antioquía son sorprendentes. Por ejemplo, dice, según el designio, dice, ¿no? A ver, dijimos, ¿por qué no somos todos prudentes después de haber alcanzado el conocimiento de Dios, que es Jesucristo? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el amigo de disputas? Y pregunta Ignacio, ¿dónde está la jactancia de los llamados inteligentes? Y dice, según el designio de Dios, por María fue concebido Jesús, el Cristo nuestro Dios, del linaje de David y del Espíritu Santo, el cual nació y fue bautizado para purificar el agua con su pasión. Es decir, para nosotros esto ya es de cierta manera como muy obvio, pero no tiene nada de obvio, porque ella está reconociendo, Ignacio de Antioquía, que el nacimiento de Cristo es una obra providencial, hecha por el Espíritu Santo en María, o sea, que no hubo varón. Hoy, ¿cómo le decimos a eso? El nacimiento virginal. Ignacio de Antioquía todavía no tiene la palabra, el concepto, pero ya captó la realidad. Es un misterio. Es obra
del Espíritu Santo, lo que hoy decimos, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Ignacio no llega a esta formulación, pero ya la sostiene, ya la defiende, ya sabe que María es virgen y ha sido virgen siempre, que este Jesús llamado Cristo, es decir, el Mesías, no es fruto de José, es fruto del Espíritu Santo. Y este tipo de pasajes que nosotros podemos leer a la ligera son los que sirvieron de base para desarrollos dogmáticos posteriores, por ejemplo, en relación a la virginidad de María o al nacimiento virginal del Señor, la concepción virginal. Y añade Ignacio, fíjense, y esta concepción quedó oculta al príncipe de este mundo, o sea, la virginidad de María y su parto. De igual manera, quedó oculta al príncipe de este mundo la muerte del Señor. Y uno se pregunta, ¿de qué está hablando Ignacio? O sea, que les queda ocultos no porque pasaran desapercibidos los hechos, sino porque el demonio es incapaz de captar la obra divina. Digámoslo así, el demonio intuía que este Jesús de Nazaret tenía algo especial, pero algo no le quedaba claro, si era verdaderamente el Hijo de Dios. Lo vemos en la tentación. ¿Qué es lo primero que le dice en la primera tentación? Si eres el Hijo de Dios, o sea, a ver, confírmamelo, ¿no? Porque si eres, pues ni mejor ni le sigo, porque voy a perder. Lo intuye, pero no lo sabe, lo desconoce. Lo mismo en su resurrección. Y dice, estos tres misterios, fíjense, la virginidad de María, ¿no? El parto y la muerte del Señor, tres misterios clamorosos, dice Ignacio de Antioquía, ¿dónde tuvieron lugar? En el silencio. ¿Quién lo supo? ¿Quién se enteró? Por ejemplo, cuando el ángel del Señor visita a la Virgen al momento de la concepción, ¿quién se enteró? ¿O a poco María mandó un mensaje a todo el pueblo de Israel? ¿Quién lo supo? Nadie. Nadie lo supo. El momento del parto en cuanto tal, ¿quién estuvo? José. ¿Y qué dijo José? Nada. El Señor en la tumba, ¿quién estuvo presente? Nadie. Y así también dice Ignacio de Antioquía, más vale callar y ser como Dios que hablar y no ser como nosotros. Dios no todo lo dice, pero todo lo hace. Hoy diríamos en México, Dios no es un hocicón, no es un hablador. Él es fiel, aún en este silencio. O sea que no tenemos por qué buscar tampoco siempre como el reconocimiento total de los demás, cosa que va muy en contra de lo que hacemos hoy en día. Por ejemplo, una publicación para ganar likes o para ser influencer. Quiero ser llamativo. No, también hay un silencio de Dios. Por ejemplo, ¿no? En estos misterios importantes. Incluso Ignacio de Antioquía dice, y entonces, ¿cómo se manifestaron estos misterios en el mundo? Bueno, por medio de un astro que brilló en el cielo. ¿De qué está hablando? La famosa estrella de Belén. Que en definitiva, como dirá en su momento San Juan Crisóstomo, no era una estrella. A ver, yo les pregunto, ¿por qué no era una estrella? Exacto, exacto, Edgardo, ¿por qué? Se movía y desaparecía también, ¿no? Aparecía, desaparecía, se movía, no tenía fija la órbita como una estrella común. Entonces, ¿qué era? Espíritu. ¿Qué era? ¿Espíritu? No, ¿Un ángel? un ángel. A quien se le reveló esto fue a San Juan Crisóstomo. Dijo, nosotros le decimos estrella por facilitar la comprensión. No era una estrella, era un ángel que se hace visible para guiar
a los magos de Oriente, a los sabios de Oriente. Además dice, ¿qué estrella puede bajar tanto y colocarse encima de donde estaba la Sagrada Familia? Solo un ángel. Esto lo intuye Ignacio de Antioquía, les digo, ahí vemos a un alma contemplativa. Y dice, su novedad, su aparición, produjo extrañeza y todos los demás astros, incluido el sol y la luna, se unieron a esta nueva aparición e hicieron un coro. Es decir, en el silencio, la creación entera alabó al Salvador del mundo. ¿O acaso las estrellas hablan? ¿Acaso los planetas gritan? Entonces yo les pregunto, ¿cómo adora a su creador un árbol? En lo que es, o sea, en su esencia. Exactamente. En ese silencioso estar como árbol y esa delicada danza con sus hojas. Nadie lo escucha, pero es una alabanza. Fíjense, la creación entera es una alabanza al Creador, en silencio. Las montañas. Yo no creo que nadie aquí, mucho menos Hilda, ¿no? Dijera un día, pues yo un día hablé con la montaña, ¿no? La escuché ahí hablar y me acerqué a ver qué decía. No, nada de eso, nada de eso. Y añade San Ignacio de Antioquía. Y por si fuera poco, el que estaba ahí era la luz mayor de todas. Era la verdadera luminaria. A partir de entonces, dice San Ignacio, fue eliminada la ignorancia, porque Dios se manifiesta como humano para revelarnos la vida eterna. Se deshace el reino antiguo y toma comienzo lo que Dios ha preparado. Por eso, en ese silencio, dice Ignacio de Antioquía, se conmovieron todas las cosas. Y dice Ignacio, ¿quién lo escuchó? ¿Acaso Dios hizo algo súper llamativo? Lo mismo lo vemos en la resurrección, que es el milagro de milagros. Es la redención consumada. ¿Quién se enteró? Ni siquiera los que estaban vigilando. La piedra se removió. Es como, a ver, lo voy a poner, es una imagen. Es como si hubiera llegado otro ángel de puntitas y con mucho cuidado, sin hacer ruido, la hubiera movido, ¿no? Como cuando alguien llega a casa y está un pariente dormido y le abrimos quedito, ¿no? Para no despertarlo. O sea, con total humildad. Y como dice Ignacio de Antioquía. ¿Y por qué todo se conmovió? Porque ya se estaba tramando la abolición de la muerte. La vida llegó en silencio para acabar con el griterío de la muerte, el ruido de la muerte. Y ahí termina la carta a los Efesios. El próximo viernes abordaremos la carta de Ignacio a los Magnesios, que es la segunda de 7 cartas. ¿Qué pasó, Elizabeth? ¿Magnesios de dónde, profesor? En Asia Menor, Magnesia se llamaba. Ah, ok. Exacto, y Eh, las, sin profesor, palabras. las cartas que escribió San Pablo a los Efesios vienen después, Antes, antes. antes. Ah, Antes. O sea, las primeras cartas apostólicas son de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan, directamente de los apóstoles. Son los que fundan las primeras comunidades eclesiales en estas ciudades, de acuerdo a la inspiración del Espíritu Santo. Y estas ciudades antiguas eran reconocidas precisamente por tener presencia de cristianos
por lo menos desde hace un tiempo, y que eran comunidades que tampoco llamaban la atención, pero que ya estaban establecidas. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en esta carta, ¿no? De San Ignacio de Antioquía, hay muchos elementos que vale la pena retomar y sobre todo asumir, ¿no? En carne propia para volver a dar un impulso a la obra del Señor. De hecho, fíjense, y por eso les dije, esta pequeña comunidad que tenemos, muy pequeña, está trabajando en silencio. No somos conocidos, ni influencers, ni nada. Nadie sabe de nosotros, literalmente. Pero por ahí es donde Dios actúa en base a esa fidelidad que Él solicita. ¿Para qué? Para poder hablar. Por ejemplo, hay alguien que aceptó, creo que Edgardo Leo es el que lo revisa, que es un muchacho de Cuba, Diego, creo, que tiene por ahí unas inquietudes. Pide hablar conmigo. ¿Cuándo me hubiera imaginado hablar con un cubano, por ejemplo? Y no es de que diga, ay, pues soy influencer, ¿no? En Instagram. Ni tengo, bueno, tengo uno que abrí para ver algunas cosas, pero no lo he intentado manejar y la verdad es que no puedo. Además es mucho, porque en estos tiempos, como quiera algo de verdad, el problema es que está fragmentada. Si ahorita les enseñara los libros que tengo pendientes para este mes son como 20, ¿no? Un poquito más. Y me faltan, ¿eh? Como 4. ¿Pero por qué? Porque están fragmentos por todos lados que hay que ir conjuntando, pero eso sí, ya estoy en el siglo XX. O sea, ya, no, pero creo que sí voy a llegar, ¿no? Al siglo XXI. Ya aventé desde el siglo XV. Pero esto es importante, pues, que nosotros lo retomemos para que en esta semana le pidamos al Señor un verdadero espíritu de unidad y de paz, que nos conceda esa paz y esa unidad en el propio corazón, porque con paz y unidad seremos instrumentos suyos, aun cuando nuestras palabras sean nulas. ¿Qué pasó, Paula? Profesor, una última pregunta. Es que pensando, me quedé también en lo el poder de la palabra que tiene el ser humano y sobre las tentaciones de nuestro Señor. Eso querría decir que, por ejemplo, los demonios conocen o sea, conocen lo que nosotros hacemos solo por nuestras acciones, porque yo sé que ellos no pueden entrar a nuestros pensamientos ni nada, pero si nosotros no hablamos, si nosotros estamos en silencio, ellos no pueden conocernos más que solo por nuestras acciones. Ujú. Por lo que, digamos, se pone al descubierto, por lo que pueden intuir, por lo que más o menos pueden precisar en base, digamos, a las pistas que les damos. Pero si uno se mantiene en silencio, no captan nada, como la obra salvadora del Señor, en silencio. Por eso les digo, silencio no es ciertamente mudez. Ujú. De hecho, si quieren, ¿quieren que les enseñe las lecturas que ahorita tengo? Para que más o Sí, menos vean Sí, lo que estoy haciendo. Espérenme tantito, sí. espérenme. Él es feliz con sus libros. ay, sí, qué sabiduría. Y Uy, sí. qué bendición para nosotros tenerlo a él. Es una maravilla. Sí, porque todo su conocimiento de lo que nosotros no alcanzamos a ver lo hace él y nos lo enseña él. O sea, él lo facilita. Ujú. Exacto. Él hace la parte difícil y ya no los da fácil. Uy, Sí, no, exactamente. por eso les recomiendo que leamos todo lo que nos manda. Es una belleza. Eso demanda tiempo, Miren, pero increíble. esto lo tengo pensado por lo menos julio y agosto. Y les voy a explicar por qué. O sea, no crean que nada más es así, porque sí. En el siglo XX algo cambió, efectivamente, con la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. El mundo se dislocó, todo se trastornó y vienen. Y para entender eso, lo primero que hay que captar es un panorama general. Este libro de Stefan Zweig, ay, creo que ahí no se ve, Más para acá. ¿no? Bueno, Stefan Ahí Ahí, sí, Zweig, ahí sí. que se llama El mundo de ayer. Bueno, ese es un escritor austriaco que explica cómo se da el declive
del siglo XIX al paso del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial. Y en efecto nos ayuda a entender los errores que se cometieron. Lo mismo va en esta línea de otro que se llama La Marcha Radetzky, no se ve, de Joseph Roth, o a ver, espérenme, de Joseph Roth. Ahí está mejor. Ahora sí. Que se llama La Marcha Radetzky, donde habla también de la caída del Imperio Austrohúngaro, porque en Viena está la clave, cómo se rompe con la unidad y después se va a generar, digamos, o a desatar como un conflicto permanente. Y aquí hay otro que ya después yo les voy a dar a conocer, que se llama Alexander Lernet Olenia. Este es católico y se llama El Estandarte Austriaco. Y él también habla de ahí cómo se da, digamos, esta ruptura y cuáles son las claves para entender la desintegración del imperio. Hay otro de él que se llama Marte en Aries, que es ya cuando termina la guerra y qué pasa, qué es lo que experimenta la gente, digamos, una vez que ha pasado este conflicto. De ahí llegamos espérenme, al pasar donde está la Segunda Guerra Mundial, pasando la Primera Guerra Mundial, hay un periodo de entreguerras donde se suceden modificaciones importantes, que a grandes rasgos consisten en que si el mundo conocido hasta entonces se vino abajo, la gente ya no quiso seguir por la misma línea y quiso intentar algo nuevo, aun cuando fuera radical. Es donde vienen, digamos, las llamadas vanguardias estéticas que rompen con todas las estructuras conocidas, donde se dan, digamos, el primer movimiento homosexual, donde se busca modificar a la familia. Por ejemplo, una mujer que dice que ahora va a tener un hijo de cada hombre que ame y tiene tres, o sea, de tres hombres diferentes, ¿no? Y a nosotros nos parece escandaloso, pero es que el mundo, como se conocía, se vino abajo. Entonces, para ellos, eso no había funcionado y no había resultado. Entonces viene este libro de Martin Kessel, El fiasco del señor Brecher, que nos habla de Berlín, ¿no? Que es donde va a surgir el nazismo en la década de los 20, de 1920. Luego viene, tengo aquí, mm, mm, este es el que les dije, de Tú no eres como otras madres, de Angélica Schropsdorf, puro desconocido, o sea, los que hay que dar a conocer a los grandes desconocidos, donde aquí explica cómo se dan todos esos cambios fundamentales al nivel social, a nivel familiar, al nivel político, al nivel económico, etcétera. Luego empezamos también en la década de los 30 con Kastner, Eric Kastner, que se llama Fabián, donde explica cómo es que empieza a surgir y por qué el fascismo y el nazismo. ¿No? ¿Por qué se van a dar, digamos, estos fenómenos tan drásticos? Lo mismo lo va a intentar exponer Thomas Mann en el Doctor Faustus. Lo intenta explicar. En el caso del nazismo, espérate. Hay otros dos que tengo afuera de Hermann Broch, uno que se llama La Trilogía de los Sonámbulos, donde explica más o menos desde 1910 a 1940, ¿no? Que es el proceso de transición. Otro de él que se llama El Maleficio, donde intenta explicar el origen del nazismo. Los Inocentes, que después del nazismo tienen un sentido de culpa profundo. Y de aquí, espérame, veamos con la Segunda Guerra Mundial, pero lo que realmente se vivió, o sea, no los relatos usuales que nos dicen de, ay, el ejército, no, 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 o sea, lo que experimenta la gente, y es el que les comenté de Alaine Polks, una mujer en el frente, ¿no? Donde ella, bueno, tiene un acercamiento a Cristo, pero también unos testimonios terribles que nos deberían de avergonzar como católicos. Este libro, ay, que yo les recomiendo muchísimo, que se llama Una mujer en Berlín, de una mujer anónima, donde habla lo que padeció ante la caída del Tercer Reich
y también la brutalidad de los rusos y los soviéticos. Eso es para hasta, digamos, la mitad del siglo XX. Otro de Curcio Malaparte que se llama Caput, que habla del final ya de la Segunda Guerra Mundial y cómo en definitiva, pues la guerra fue un invento brutal que no condujo a nada más que a la barbarie. Y ya de ahí hay uno de Nino, ay, estoy bien grande, de Nino Haratishvili, que se llama La Octava Vida. Estos son libros gruesos todos, pero este habla de Georgia en, bajo el régimen soviético, todas las atrocidades que se cometieron, etcétera. Y me interesa mucho poner al descubierto, digamos, la maquinaria soviética y comunista, porque ellos han borrado sus huellas. Es bien difícil encontrar testimonios de ello, no del nazismo, pero de ellos sí, porque todavía se sienten con vigencia para implantar su sistema. Pero bueno, hay que denunciarlo. Y por eso desaparecen las obras. O sea, cada vez que surge una obra la censuran o la quitan o la hacen desaparecer. Pero, como dijo el señor, el que busca encuentra, ¿no? Y entonces para eso hay que entender Europa del Este, donde más impregnó el comunismo soviético. Y ahí empezó con un rumano que se llama Norman Manea, se llama Felicidad Obligatoria, donde habla de esas atrocidades, otro de El té de Proust y otro que se llama El sobre negro, de Norman Manea, en Rumanía. Luego, Albania, nadie habla de Albania y de estas dictaduras comunistas, por ejemplo, en Rumanía con Ceausescu, o en ex Yugoslavia, en Serbia con Tito, o en Albania con Hoxha de Congoli, una nulidad de hombre. Otra mujer de Rumanía que se llama Erta Müller. Luan Starova, donde muestra la ridiculez y el sinsentido del comunismo, pero en Macedonia. Tatiana Tibuliak, El jardín de vidrio, ¿no? Que habla también de esta situación vivida, una alegoría, una denuncia de la Unión Soviética. Y Mónica Gustova, La mujer silenciosa. Más la trilogía del fascismo, que ya estoy estudiando a fondo, de Antonio Escurati, en los 3 volúmenes. En eso anda ahorita. Mis Yo respetos. insisto en que usted debería de dar clases en la universidad, profesor. Yo, por ejemplo, que mi hijo estudia ciencias políticas, me doy a veces unos agarrones con él por las porquerías que le enseñan y que se cree, o sea, tan absurdas y tan tontas que luego me dan ganas de cachetear. Sí, claro, suele pasar. Y exacto, como dice, ¿no? Edgardo Soler, pues es importante, ¿no? Sacar a la verdad que se ha negado, aun cuando sea a partir de migajas, pero el Señor lo permite. Y hay una novedad que estoy tratando de adquirir, de Pavel Florensky, donde por fin se ha publicado un libro que se titula A mis hijos, y es una especie como de cartas, reflexión, testamento que le escribe a sus hijos, pero que también me parece que nos escribe a nosotros. Así que si lo puedo conseguir, lo puedo comprar y adquirir, lo vamos a estudiar aquí, juntos nosotros, ¿no? Más otras lecturas. Ya de estos que les mostré, ya leí algunos, me faltan otros, pero ahí voy. Entonces yo creo que sí llego al 21. Más estoy estudiando la cuestión de la subjetividad digital en el siglo XXI y cómo la cuestión de los algoritmos y el uso intensivo de las nuevas tecnologías, empezando por la inteligencia artificial, presenta nuevos desafíos, pero ya le estoy entrando también. Así que me encomiendan sus oraciones, les agradezco mucho que me apoyen en esto y pues sigamos juntos adelante, ¿no? Gracias, gracias, Marco. Mis respetos, profesor. Mucha admiración por todo lo que hace. No me explicó cómo hace para organizar su tiempo Yo con también. tanta lectura. Pues yo tampoco leo todo lo que Es el puedo. señor. Y es el Señor. No, Es porque el de Señor, verdad yo tampoco me exactamente. explico. Trato de hacerlo más en la noche, después un ratito en la tarde o en la mañana, ¿no? Ir tejiendo hilos. Pero bueno, aquí estamos y que sea pues al servicio de todos, ¿no? Y sobre todo al servicio de la verdad, para que no digan que los católicos no leemos y no estamos instruidos y no sé qué, porque esa es una vil mentira. Pero bueno, hasta aquí mis buenos compañeros y compañeras de combate y de camino.
Que el Señor y la Virgen les bendiga mucho, que les colme de su gracia y bendición. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo sería? ¿Salameco? ¿Salameco? ¿En cuál? Eh, en musulmán, ¿cómo se saluda? Ah, no sé. Hay, hay tantos, Fíjate que sería una buena pregunta. Sí, es algo Saleme, así como Salam Aleikum, ¿no? sí. Solam Jalekún. Sí, es Salam Aleikum. Fíjate, ahí sí estaría, por eso les digo, ya ustedes pónganse a estudiar turco y más aparte, ¿no? Leer todo lo que falta, les voy a ir dando unas pistas y les paso también ese ensayito para que vean lo que pasó en Armenia y qué lo fomenta. Y aparte con un escritor judío llamado Franz Werfel. Él es bien interesante porque él, siendo judío, ante la persecución nazi, quería escapar de Alemania, pero no había manera, porque sabemos que no podían viajar, además los estaban mandando a los campos de concentración. Y él escuchó, oyó hablar de una mujer judía que estaba haciendo muchos milagros y le decían Nuestra Señora de Lourdes, la Virgen de Lourdes. Y él pudo ir a verla y le dijo, señora, fíjense con qué respeto, siendo judío, señora, si tú me sacas de Europa y llego a Estados Unidos, yo escribo tu biografía. Y lo sacó. Y cuando estuvo en Estados Unidos, que se documentó, escribió sobre la Virgen de Lourdes. Hizo la gran biografía y novela de ella y de la vidente de esta santa, ay, se me fue ahorita su nombre. A ver si lo puedes buscar ahí, Edgardo. Bernadette, Santa ya. Bernadette. Se llama así, La canción de Bernadette. Si en algún momento la pueden comprar, de verdad. Y esto que les digo, él lo dice al inicio del prólogo. Dice, este libro es resultado de una promesa. Porque yo, siendo judío, me acerqué a la Virgen María, le pedí este milagro y aquí estoy. Y ahora cumplo mi palabra. Y es hermosa, ¿eh? Siendo judío y investigó de la vida de Santa Bernadette, que está incorrupta. No sé si sabían hasta la fecha. Busquen por ahí imágenes de Santa Bernadette, de Nuestra Señora de Lourdes, en la gruta, y lo hizo. Y eso no significaba que se iba a convertir, es lo que yo les decía. ¿Sí? Simple y sencillamente el reconocimiento de que en definitiva hay una madre. Bueno, él escribe sobre el genocidio del pueblo armenio. Y ahí les paso ya ahorita el artículo. Pero bueno, ahora sí, pues qué gusto estar juntos. Sigamos adelante. Muchas bendiciones, muchos abrazos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Omar, Marisol, Gerd, qué bueno que estés aquí, Gerd, Elizabeth, Hilda, hermana, Edgardo con el cachorro, ¿cómo se llama? Jack Aurelio, por Ignacio, por San Agustín, porque nació el día de San Agustín. Ok. Con Jack Aurelio, Marcela, qué gusto, Olivia, Clara González, Paola, para todos muchas bendiciones y nos estamos viendo la próxima semana. Ahorita les envío la grabación. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre. Muchas Buenas gracias. Gracias, noches. profesor. Lo La mismo. paz con Gracias. ustedes. Bueno, Descansen. Descanse. descansen, buenas noches. Buenas Gracias. noches. Y Bye. adelante con esas lecturas, adelante. Encomienda sus oraciones, ¿eh? Sí, señor. Sí, Ahora, señor. Bueno, bye. es bien.